Termodinámica. Resumen de términos. Cero absoluto. Dice, la temperatura más baja posible que puede tener una sustancia, la temperatura a la cual las partículas de una sustancia tienen su energía cinética mínima. Ojo con eso. Perdone que haya leído, pero pues es que me parece que la definición es perfecta y es clara. Lo que hay que entender es que la energía cinética tiene que ver con la temperatura. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, cuando la energía cinética se reduce, se está reduciendo la temperatura. Pero mire lo que dice aquí, es curioso. O sea, el cero absoluto uno pensaría, ¿no?, que por ser cero absoluto la energía cinética debería ser cero. No, es mínima. O sea, ¿qué significa mínima? Pues primero que no se puede reducir y segundo que es la energía que, o sea, sigue teniendo energía, pero es una energía que no puede ceder. Es la energía mínima para subsistir, por decirlo así. Listo, sigamos. Energía interna, pues es la misma energía cinética, ¿cierto? En un capítulo anterior hablábamos de que había energía cinética de rotación, de traslación, había otra, no recuerdo, y que pues no todas las energías cinéticas tienen que ver directamente con la temperatura. En este momento recuerdo que es la de traslación. Dice la energía total, o sea, la energía cinética más la potencial, de las partículas submicroscópicas que forman una sustancia. Los cambios de energía interna son el tema principal de la termodinámica. Pero entonces repito, no toda la energía cinética, mire que habla también de la potencial, tiene que ver con temperatura. Ojo, estamos hablando de energía interna, no de temperatura. La entropía es la manera de medir el desorden, así de sencillo. Dice, una medida del desorden de un sistema. Siempre que la energía se transforma libremente de una a otra forma, la dirección de transformación es hacia un estado de mayor desorden y por lo tanto a uno de mayor entropía. O sea, por eso dice que es la medida del desorden de un sistema. ¿Qué significa esto de mayor desorden y qué etcétera? Es que lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, yo tengo petróleo o gasolina. Ahí es una energía química potencial. Resulta que cuando esa energía se utiliza, o sea, se va a transformar por combustión, es una parte va a producir trabajo y la otra parte es una energía que no puedo utilizar para otra cosa. O sea, es una energía, entre comillas, voy a decir porque esa palabra no se debe utilizar cuando se habla de energía, se pierde. Pensemos en un automóvil. El motor produce calor y el calor del motor ¿lo utilizamos para algo? No. Entonces, como esa energía no se está utilizando para algo útil, entonces decimos que ahí estamos pasando de una energía que estaba en orden, que estaba en el combustible, a una en desorden, que es una parte para trabajo, y la otra no se puede volver a utilizar. Porque al menos la energía que produce trabajo, yo digo, bueno, no, es para desplazarme o para alguna cosa, pero esa otra no. Listo, sigamos. Inversión de temperatura. Dice, un estado en el que se detiene la convección del aire hacia arriba, a veces por una región superior de la atmósfera está más caliente que el aire que hay abajo. O sea, se supone que el aire caliente sube, ¿cierto? Y a medida que va subiendo, se va enfriando. Entonces, uno diría, ¿y qué sucede si sale aire caliente y no sube porque arriba está más caliente que abajo? Pues va hacia abajo, sencillamente. Dice, es un estado en el que se detiene la convección del aire hacia arriba. Es eso, exactamente. ¿Listo? Máquina térmica, pues todo aquel dispositivo que recibe energía térmica para transformarla en trabajo. Dice, dispositivo que usa calor como alimentación y produce trabajo mecánico, o que usa trabajo como alimentación y mueve cuesta arriba al calor, desde un lugar más frío hacia uno más adelante. Es simplemente un aparato que puede mandar hacia arriba, aunque hacia arriba haya calor, o esté más caliente arriba. Primera ley de la termodinámica.
un reenunciado de la ley de conservación de la energía. Acordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino se transfiere o se transforma. A eso se refiere, que es otra manera de decir esa misma ese mismo definición, bueno, definición no, o postulado o teorema, aplicado a sistemas en los que la energía se transfiere mediante el calor y o el trabajo. El calor agregado a un sistema es igual al aumento de energía interna, más el trabajo externo que efectúa sobre sus alrededores. O sea, es conservación de la energía. La energía que entra es igual a la energía que sale. O, voy a decirlo de otra manera, la energía que entra no se pierde, se transfiere, y la suma de las energías que salen deben ser igual a las energías que entran. Así de sencillo. Proceso adiabático, es muy curioso, es un proceso en donde no entra ni sale calor del sistema, así de sencillo. Dice un proceso con frecuencia de expansión o de compresión rápida donde no entra calor al sistema, en el sistema, ni sale calor de él. Eso es un proceso adiabático. Y terminamos este resumen de términos con la segunda ley de la termodinámica. Dice, la energía térmica nunca fluye en forma espontánea de un objeto frío a otro caliente. No, siempre va de caliente a frío. Si usted quiere pasar de frío a caliente, pues es lo que hablábamos por acá, que decía, o que usa trabajo como alimentación y mueve cuesta arriba el calor, es con una máquina térmica. También no hay máquina que sea totalmente eficiente para convertir calor en trabajo, o sea, no se encuentra máquina ideal que sea 100% de la energía que entra se convierte en 100% de trabajo. Dice, algo del calor suministrado a la máquina a alta temperatura se disipa como calor de escape a baja temperatura. Por último, todos los sistemas tienden a volverse cada vez más desordenados con el paso del tiempo. Lo que hablábamos, la entropía, cada vez es mayor, porque como no hay un sistema que coja ese desorden para ordenarlo realmente, o no es eficiente, bueno, etcétera, entonces pues la entropía siempre aumenta. Voy a volver a leer el último pedacito. También no hay máquina que sea totalmente eficiente para convertir calor en trabajo. Algo del calor suministrado a la máquina a alta temperatura se disipa como calor de escape a baja temperatura. ¿Cómo así? O sea, es que se hablaba de alta temperatura, o sea, cuando entra. Digámoslo, yo tomo el combustible del automóvil, genera una explosión dentro del motor y ahí se genera una alta temperatura. Y los gases que salen se van enfriando y van saliendo por el escape hacia un lugar donde hay baja temperatura. Eso es lo que quiere decir. Bueno, sigamos. Este es termodinámica. ¿Qué es termodinámica? Estudio del calor y su transformación en diferentes formas de energía. Así de sencillo. Y entramos a las preguntas. Pregunta de repaso del capítulo de termodinámica. La primera pregunta de repaso dice, ¿de dónde viene la palabra termodinámica y qué significa? Pues acabamos de decirlo. Dice, el estudio del calor y su transformación en energía mecánica. Se llama termodinámica. Derivado de vocablos, pues yo no me aprendo los vocablos, por eso los estoy leyendo. Que significa movimiento del calor. Eso es todo. Hay una imagen aquí donde dice el explorador no sé qué, quita un trozo de hielo de la muestra congelador de agua. Cuando se colocó el agua a temperatura ambiente dentro de la cámara y se hizo vacío, la evaporación rápida enfrió el agua hasta convertirla en hielo. Eso, miremos ese experimento, es interesante, lo recomiendo, búsquelo. Se coloca un vaso con agua a temperatura ambiente dentro de una campana vacío, se saca el aire, comienza a hervir el agua y al mismo tiempo se congela. Eso es un proceso interesante que explicaremos más adelante.